Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy traemos un programa de doble episodio. Hoy se emitirá el primero de los 2 episodios. Hablaremos del sufrimiento humano, cómo lo afrontamos los psicólogos, también sobre el sufrimiento humano en sí mismo y su sentido o su carencia de él. Entrevistaremos a José Luis Torres, psicoterapeuta con amplia experiencia y director del programa de podcast Cuadernos de Ilógica. Os dejamos con la entrevista y esperamos que lo disfrutéis. Estamos con José Luis Torres, psicólogo y director del programa Cuadernos de Ilógica, que está siendo un éxito tanto en iVoox como en Spotify. Creo que sí o no. No, en Spotify tuve un problema porque me gusta mezclar mis contenidos con música, juntar un poco mis 2 pasiones, que son la música, la melomanía y el pensamiento. Y como en Spotify me dieron alertas porque no puedes poner música allí. Y entonces dije, pues entonces lo quito. Y en iVoox, como sí se puede... Te saltan los derechos de autor, digamos, ¿no? Sí, en iVoox es posible, porque pagan derechos de autor. Entonces podemos poner la música que queramos y a mí eso me gusta mucho. Y por eso en Spotify quité el programa. Y ya únicamente está en iVoox, bueno, y en otras plataformas que yo no las controlo muy bien, pero por ahí andan, sí. Vale, y comentando un poquito sobre nuestro entrevistado, José Luis, tiene 20 años de experiencia profesional como psicólogo clínico, tiene más de 35.000 horas de vuelo sobre las mentes de sus pacientes. Aprox, sí, nunca sabemos exactamente cuántas son. ¿Cuál es tu proyecto y tu carrera? ¿Cómo lo definirías? Mi carrera está definida, ¿no? Yo soy un psicólogo clínico, diríamos, para que las personas que nos escuchen se puedan aclarar. Soy una rata una rata de despacho. Quiero decir, no he hecho ninguna otra cosa. Terminé la carrera, hice 2 cursos de doctorado, abandoné la tesis doctoral porque sentía que tenía que salir de la universidad, sentía la pulsión de salir. Hice una serie de posgrados, de másters en terapia cognitiva conductual, conductismo, terapia racional emotiva, neuropsicología clínica, incluso hipnosis clínica. Bueno, intenté estudiar todas las cosas que había a mi alcance y yo podía estudiar. Comencé a trabajar primero con chavales con problemas de rendimiento académico y de conducta. Eso fue una de las primeras cosas que comencé a hacer. Al tiempo, daba unas clases en una asociación, una fundación para personas que tenían trastorno mental severo. Les daba unas clases de cultura general. De ahí comencé a trabajar en esa fundación a tiempo completo como terapeuta ocupacional. De ahí, anteriormente, había estado en un centro de menores. Total, que en un momento dado yo no sabía muy bien a qué dedicarme dentro de la psicología. No lo tenía claro hasta los 28 años, 27 aproximadamente. En esa franja estudiaba mucho y trabajaba mucho, pero no tenía claro a qué dedicarme. Y ahí hubo un momento en el que pensé que se me daba bien hablar con la gente, pensé que a la gente le gustaba hablar conmigo, pensé que aquello para mí era interesante y pensé que las condiciones de psicoterapeuta económicamente y de tú ponerte tus horarios podían ser muy interesantes por lo que veía en otras personas, así que decidí en ese momento que me iba a dedicar a eso. ¿Y cómo definirías tu forma de trabajar en consulta? ¿Cómo sueles abordar los casos, más o menos? Bueno, aquí te voy a explicar un poco mi recorrido psicoterapéutico desde que tomo la decisión de dedicarme a la psicología clínica sanitaria. En un principio trabajo desde una óptica cognitiva y conductual únicamente, pues, intentando aplicar las cosas que me estaban enseñando. Bueno, no he dejado de usar eso en ningún momento, pero sí que con los años comencé a sentirme poco satisfecho con los resultados que me aportaba esta teoría, ¿no?
porque observé que había un alto porcentaje de casos con los que yo no me podía manejar. Así que cuando ya me terminé de cansar, de ir a todo tipo de formaciones, a ver si alguien... Porque es un poco la angustia, ¿no? Cuando decimos, ¿cómo abordamos terapéuticamente los casos? Creo que en los psicoterapeutas, cuando somos jóvenes, existe una angustia por saber... O sea, existe ¿Cuál es la fórmula, no? O sea, Sí. ¿por qué en este Es una paciente no cuaja del todo, por ejemplo? Hay Bueno, pacientes que no cuaja del todo lo que supuestamente en otros sí funciona. no solamente eso, sino que creo que terminamos y estamos excesivamente verdes. Es decir, te vas a poner delante de alguien en un momento determinado y tú honestamente dices, estoy verde como una manzana. Verde como una manzana. De manera que, bueno, comienzas a trabajar, a hacer entrevistas y dices, bueno, trabajar la manera de pensar, bueno, ver si podemos ordenar las conductas, ordenar los comportamientos. Y así pasó unos años colaborando con psiquiatras. Ahí tuve suerte por una parte en el sentido de profundizar mucho en psicopatología, en saber más de psicofarmacología, bueno, en ver las cosas con un poquito más de perspectiva, ¿no? Pero llega un momento en el que dices, vamos a ver, esto se me queda cojo. Y hay un momento cuando decimos cómo abordamos terapéuticamente los casos en el que es como otro momento de la vida, ¿no? Es un punto en el que tu cerebro dice, se acabó, demasiada formación, estoy insatisfecho con todos estos enfoques. Me voy a poner a pensar, ¿sabes? Es un punto en el desarrollo profesional. Dices, me voy a poner a pensar y voy a intentar comprender cómo se ha organizado el cerebro de mis pacientes. Y ahí desarrollé una serie de planos de análisis que creo que me fueron viniendo a base de trabajar miles y miles y miles y miles y miles de horas y tener intención, ¿no? De conseguir... Vamos a ver cómo explico esto, porque... Tu propia metodología, por decirlo así. Sí, tu propia concepción. Es complicado de explicar, ¿no? Dices, el objeto aquí es aliviar la mayor cantidad de sufrimiento ajeno posible en el menor tiempo razonable a mi manera de entender, ¿no? Esto es a lo que estoy. A tratar psicopatología y a intentar que las personas se sientan mejor en el menor tiempo razonable. Esto es el objeto del trabajo, ¿no? Y a partir de ese punto comencé a escuchar el doble de lo que escuchaba antes y a poner el doble de atención de la que ponía antes. E intenté encontrar unos planos de análisis diferentes a los que yo tenía antes. Fue como, ¿sabes? Mira, es como intentar poner la mente en blanco. Después de todo lo que has aprendido, es como coger la mente, arrastrar todo, dejarlo a un lado, escucha al paciente e intenta ver cómo llegamos antes a su bienestar. Claro, y empiezas a desarrollar unas herramientas que no es que no las usases antes, pero las potencias muchísimo más, como son la escucha activa, que pudiera parecer, bueno, la escucha activa, sí, pónganse a practicar, porque esto es tremendamente complicado. Y no es que todo lo que había aprendido no me resultase útil, pero comencé a ahondar mucho en lo que es la escucha activa y la empatía cognitiva. Es decir, pongamos la mente en blanco, aquí está viniendo alguien, tengo que preguntarle todo lo que se me ocurra, todo lo que me provoque curiosidad o duda, para intentar aclarar al máximo posible todo este asunto y después que tenga toda esa información, tener el valor de ponerme en su lugar y qué me sugeriría a mí mismo. Una buena fórmula, sí. No, claro, porque yo creo que anteriormente no lo hacía con esa intensidad. No. Tenía unos patrones, unas pautas, unas herramientas, todo este rollo. Sí, pero es robótico a veces. Sí, en cierto modo robótico, sí, como si estuvieses buscando para este problema del paciente qué es lo que se supone que debe hacer. En vez de coger y decir, bueno, a ver, tú, ¿qué harías en su lugar? Y ahí me cambiaron, desestimé una gran parte de la terapia cognitiva, desestimé una importante parte también de la terapia conductual, porque honestamente tuve que decir, es decir, me tuve que decir a mí mismo, es que en esta situación, estas herramientas que aparentemente sirven, a mí no me servirían. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de la pérdida de un hijo. Cuando a tu consulta comienzan a llegar esos casos, que sabes que en un momento dado llegarán, que es un paciente que ha perdido a un hijo, ¿no? Y entonces paras, ¿no?
escuchas, te callas, dejas a la gente hablar, ojo, es que no es ninguna tontería, porque en muchas ocasiones desde la formación parece como que necesitamos explicarle al paciente cuáles son los problemas que tiene demasiado rápido, cuando lo que necesitamos es escuchar e informarnos para formarnos una opinión individualizada respecto a ese caso concreto y poder explicarle qué tiene, en qué grado, trazar una hipótesis explicativa que nos permita comprender por qué ha llegado a ese punto de malestar subjetivo y desde ahí, siguiendo el arte de medir los tiempos, poniéndote tú en el lugar del paciente, porque si no vale para ti, ¿por qué va a valer para él? Claro, esto es importante. Quiero decir, a veces yo escucho, ¿no?, a gente hablar, digo, eso que estás diciendo a los demás, sé que no sirve para ti. Lo sé perfectamente. Entonces, pierdes a un hijo y dices, has perdido a un hijo. ¿Qué debes hacer con alguien que ha perdido a un hijo? Callarte. Sí, Escucharle. Es que poco puedes decir realmente que calme eso. ¿Qué vas a decir? Callar, escuchar, entender y acompañar. Y esperar a ver qué trae cada día. Quiero decir, porque si yo perdiese a un hijo, me va el que y estoy muy mal al respecto, y alguien me intenta animar o decirme que estoy mal por cómo estoy pensando, es que me echaría al cuello. O sea, le cogería del cuello y le diría, tú eso no te lo dirías a ti mismo. Eso no te lo crees ni tú. Entonces, cuando abres un poco la mente, sueltas un poco, ¿no? Porque hubo un momento en el que leí bastante literatura oriental y se comentaba mucho esto, ¿no? Aprenda, por ejemplo, la teoría cognitiva, aprenda, por ejemplo, la teoría conductual, indaga en el psicoanálisis, mira a ver qué es lo que dice la teoría gestáltica y luego suéltalo, deja tu mente en blanco y estate a lo que tienes que estar, al paciente. Y como si fueses un mercenario, que esos son mis paradigmas, ¿eh? Como si fueses un sicario o un mercenario que tiene un objetivo, a por él. Y tu objetivo es aliviar la mayor cantidad de sufrimiento ajeno posible de tu cliente en el menor tiempo razonable. Es decir, partir de ese paradigma. Y José Luis, ¿cómo consideras de prioritarios estos 3 atributos en un terapeuta? La autenticidad, la calidez y la empatía. ¿Cómo los ves? Los veo, la empatía la veo fundamental, si no aquí no se puede trabajar. Quiero decir, si tú no eres capaz de ponerte en el lugar de tu paciente, le acabarás diciendo cosas que no servirían para ti. Es altamente probable. Y el paciente, en ese punto, va a percibir, ahí la has clavado, tu defecto de autenticidad. Este tío no es una persona auténtica, honesta. Lo que me está diciendo no me lo creo. Y luego la calidez, la cercanía, creo que es una condición. Es decir, si no entendemos, vamos a ver, ¿cómo se trata a alguien que viene roto? Pongámonos, rómpase usted. ¿Cómo quieres que te traten? Con cariño, joder, con cariño. Pero quiero decir, ¿no? Sí, pero quiero decir, es que existe otra posibilidad. Yo me preguntaría, ¿no? Es que existe otra posibilidad. Pero cuidado, la profesionalidad tiene que estar delante de estas cualidades. Son muy importantes, pero yo me pregunto, ¿se pueden ejercitar si uno no es honesto? ¿Sabes? Hombre, yo creo que una falsa calidez y una falsa empatía no es compatible con la autenticidad, por ejemplo. No es compatible. Y eso se tiene que notar de alguna manera. Es como cuando te intentan vender algo en el Corte Inglés y se nota que son demasiado amables y no te conocen de nada. Llama la atención. Y sobre todo, si es en consulta, te llama la atención. Exacto. Sí. Eso. Y además, hay como... Yo recuerdo una formación que hice como al principio, ¿no? Donde se nos intentaba entrenar con un role-playing en intentar parecer empático. En intentar parecer... Pero eso es lo de la escucha activa. Mueve la cabeza arriba y abajo, repite, parafrasea la última palabra, bla, 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 bla. Claro. Es algo natural, joder. Lo haces con tu novia, con tu padre, con tu madre. Es cuando te interesa a alguien. Entonces, cuando tú haces esos análisis, ¿no? Y dices, a ver, es que si no intento ser de verdad, se va a notar. Es decir, no finjan, no aparenten, sean. Es más fácil, porque todo lo demás sale solo. Es decir, cuando a ti te preocupa tu paciente, cuando tu paciente es para ti una fijación prácticamente como la de un mercenario con su misión, entiendes que te tienes que poner en su lugar. Lo que le dirías a él,
y esto se lo digo a mis pacientes muchísimas veces, es que esto que te digo a ti es lo que le diría a mi hermana, mi hermano, mi madre, mi tía, y es lo que haría yo mismo. ¿Sabes? Esto es muy importante. Es decir, maquinar las cosas en un sentido es que esto que te digo a ti es lo que haría yo. En tu situación es lo que haría yo, es lo que le recomendaría a cualquier persona querida mía. Pero eso tiene que ser verdad. Y cuando dejas de intentar ser aparente, dices, no seas aparente, sé de verdad, joder. ¿Sabes? Sé de verdad, no. Pero cuidado, no con el rollito este de, te acepto positiva incondicionalmente. No, yo a mis pacientes no tengo por qué aceptarles positiva incondicionalmente. Es decir, puede que haya cosas en las que discutamos, en las que no estamos de acuerdo. Sí, me dice una cosa, Sí. me dice una cosa, no, mira, es que yo en esto no estoy de acuerdo. Y mis pacientes valoran mucho esto, porque eso es lo que le llamamos honestidad. Que este tío no me miente. Esto que he dicho no le ha gustado y me ha explicado por qué, motivos no le ha gustado y por qué cree que no es bueno ni para mí ni para mi entorno. Este tío no me miente. Y luego, pues esto me parece muy bien, esto me parece muy mal. ¿Y por qué? Es bastante complejo de explicar, porque al final, cuando empiezas a trabajar de una determinada manera, más centrada en la escucha activa, en la empatía cognitiva, por descontado, tenemos que tener amplios conocimientos de psicopatología, de psicodiagnóstico, de evaluación, de técnicas de tratamiento. Es decir, claro, todo eso es algo previo, ¿no? Será por descontado, sí. Esto todo lo tenemos que dar por descontado y es un trabajo amplio que hay que realizar antes, ¿no? Porque claro, según hablo yo ahora, igual dice alguien, pues me pongo... No, te pones después de haber aprendido karate, judo, un montón de artes marciales, ahora abres tu mente y vence a ese rival que tienes ahí delante, que en nuestro caso es la psicopatología, Mira, yo una de las preguntas y el objeto del programa es sobre el sufrimiento psicológico y Sí. quiero empezar a preguntártelo porque creo que es un tema muy amplio, pero realmente es muy interesante. Y la pregunta principal, la primera con la que quiero empezar esto ¿es el sufrimiento psicológico individual mayor en esta etapa histórica que en otras etapas del pasado? ¿O esto siempre nos ha acompañado? Y ahora simplemente nos quejamos más porque hay más medios o más formas de expresarnos, o al revés, tenemos más herramientas como psicólogos, con técnicas y con tecnología psicoterapéutica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está la gente sufriendo tanto? Esa respuesta es muy amplia y quiero decir, esa pregunta es muy amplia y muy compleja, pero te voy a responder desde un sitio. Mira, con los años yo comencé a trabajar sobre 3 planos de análisis principales. Digamos 3 paradigmas principales que en realidad son solamente uno y creo que responden a esta pregunta. Voy un poco atrás y me desvío, pero luego voy a ir a responderte a esa pregunta exactamente. ¿De acuerdo? Las personas, y en un momento dado yo pensé que ¿qué es un ser humano? ¿No? ¿Qué es un paciente? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es? ¿Qué tenemos en común con el resto de especies? Bueno, pues que nuestro objeto, como miembros de una especie, que es todo lo que somos, en mi opinión, es la no extinción. Esto es muy importante de entender, porque nos vamos un poco al origen, ¿no? Este paradigma aristotélico, ¿no? ¿Esto qué es y para qué sirve? Esto es un tenedor y sirve para pinchar la carne. ¿Qué es un ser humano? Es un miembro de una especie. ¿Cuál es su objeto? El objeto de cualquier miembro de cualquier especie es la no extinción. Para que no nos extingamos es fundamental, y es a lo que está el cerebro, a mi juicio, que es a garantizar el éxito reproductivo. ¿Por qué? Porque el cerebro, esto es otro plano de análisis, el cerebro quiere más. Y todas las especies quieren más, porque cuantos más seamos, creo yo, ante un cataclismo, más probabilidades hay de supervivencia. Es decir, tenemos que ver un poco la lógica de las especies. Para que nos podamos reproducir, tenemos que estar vivos. Si no estamos vivos, no nos podemos reproducir. Y para que podamos estar vivos, el cerebro tiene que ser un garante en nuestra especie de un concepto que para mí es fundamental para poder trabajar en esta profesión, que es de comprenderlo, que es que hay que ser garante de supervivencia afectiva. Es decir, el cerebro garantiza casi siempre nuestra supervivencia afectiva. Pero ojo, supervivencia afectiva, que ahora lo voy a definir, es sufrimiento.
Estoy hablando supervivencia. Esto es lo que garantiza el cerebro en su parte no consciente. Vamos a llamarle parte no consciente, vamos a llamarle evolutiva, vamos a llamarle herejía. Vamos a llamarle nuestra programación. Es decir, el cerebro no tiene ningún interés en que los seres humanos sean felices. El cerebro lo que tiene interés es en la no extinción. El tuyo, el mío y el de los 8.000 millones de personas que hay en el planeta es a lo que el cerebro está desde su parte no consciente. No tiene interés en la felicidad. Consecuentemente, tampoco no tiene interés en que te mueras de sufrimiento afectivo. Tiene interés únicamente en que te sientas razonablemente bien como para seguir tirando. Nada más. Es decir, una vez que eso está conseguido, el cerebro desde edades muy tempranas, que es lo que yo he podido, las conclusiones que he podido sacar, leyendo miles de historias, digo, hace todo el tiempo lo mismo. Es decir, encuentra un esquema emocional, porque aún no hay lógica, no hay cognición, ni por supuesto metacognición, de manera que el cerebro da con un modo de sentir que garantiza esa supervivencia afectiva. Así que su chico ya está vivo, en cualquier circunstancia, cuidado. Sí, En pero circunstancias... con muchos costes, quizás, depende de la circunstancia. Sí, pero el cerebro esos costes luego los contempla también, y ahora te cuento. Para que veamos... para que luego te pueda responder a esa pregunta mejor. De manera que si el cerebro lo que hace es garantizar nuestra supervivencia afectiva, que la mayor parte de veces lo hace generando una potente tendencia al sobreesfuerzo, porque cuando las cosas vienen mal, el cerebro activa una tendencia exagerada al sobreesfuerzo. Este es un mecanismo esencial. Otro esencial para garantizar nuestra supervivencia afectiva es colocarnos en un nivel no atento, no alerta, sino hiperalerta, cuando el entorno sea hostil, que es en muchísimas ocasiones. Y el otro fundamental es bloquear la expresión de emociones, porque no es adaptativa. Expresar emociones no es adaptativo. A ver si nos enteramos. Hombre, te puede llevar al cachete de la abuela, a que te rechacen, a parecer un moñas. Claro. No tiene por qué ayudar, vamos. No. El cerebro no lo entiende así. El cerebro lo que entiende garante de supervivencia efectiva para que su chico o su chica sigan vivos y continúen adelante, para que en el futuro se puedan reproducir, para que seamos cuantos más miles de millones más, que es a lo que está, tiene que hacerte sobrevivir. Y lo más adaptativo es que te sobreesfuerces y te desconectes de tus señales corporales. Eso es sufrimiento, ¿vale? Eso es apretar los puños, apretar los dientes, cerrar los ojos, tirar para adelante. Es así como puede sobrevivir un crío que sufre maltrato psicológico grave en la infancia o acosos en los colegios o esté donde esté. Es así como va a salir adelante. Tiene que bloquear la expresión de emociones porque no es adaptativa. Ni expresar ira, ni expresar miedo, ni expresar vergüenza. Eso debe estar bloqueado. Todo eso es desconectarnos de las señales del cuerpo. Y como me has preguntado antes, es sufrimiento. Sí. Pero un sufrimiento que garantiza tu supervivencia afectiva. No sé si me explico. En ese momento sí. Para la víctima de acoso escolar, por ejemplo, de maltrato en casa, expresar, claro. mamá, me está molestando lo que me estás haciendo, igual te llevas un tortazo, entonces mejor te callas. Eso es, tú te callas. Y contestar al abusón es muy peligroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pasa mucho tiempo y el cerebro va encontrando un mecanismo para garantizar la supervivencia efectiva. Y ojo, es un modo de sentir. Esto es muy importante porque en psicología estamos muy confundidos en muchas cosas, a mi juicio. Es un modo de sentir. Es algo que, como va a funcionar, se va a repetir. Como el contexto va a permanecer como está por norma general, se va a repetir muchas veces. Y cuando algo se repite muchas veces, es el fenómeno de la repetición espaciada. ¿Qué es lo que pasa? Vale, correcto, que se produce un aprendizaje y que se automatiza un modo de sentir frente a la realidad que es el que garantiza nuestra supervivencia afectiva. Y eso está muy alejado de lo que entendemos por felicidad, de lo que entendemos por vivencia, que casi todo el mundo cuando dices esas palabras, a eso entiendo. Está alejado de la vivencia porque al cerebro no le interesa la vivencia, solo le interesa la supervivencia. No le interesa que tú estés bien, le interesa que tú te sientas pichá razonablemente bien como para seguir tirando.
Y no hay nada que reprochar al no consciente, al cerebro en su parte evolutiva, porque no tiene por qué garantizar nuestra felicidad. Entonces, respondiendo a la pregunta, decimos, entonces el ser humano sufre más ahora, sufría más antes. Y yo digo que sufría más antes. Pero voy a explicar por qué. Morfológicamente, en nuestro cerebro no hay apenas diferencias. De hace 3.000 años aquí, nuestro cerebro morfológicamente, ¿en qué ha cambiado? El mecanismo tiene que ser el mismo. Es decir, el cerebro se va a adaptar a cualquier circunstancia para garantizar nuestra supervivencia afectiva. Pero ¿por qué digo yo antes era peor? Pues tenemos pocos datos. Bueno, no, tenemos bastantes datos en los determinados escritos, pero porque las condiciones, joder, eran mucho peores. Coño, antes los hijos no eran más que mano de obra. Es que ¿de qué estamos hablando? Claro. Antes un hijo era como un buey. O sea, ahora por lo menos, ahora que estamos empezando a tener conceptualización de la descendencia como gente que vale y que es valiosa, no me quiero imaginar hace 500 años cuando los hijos no eran más que mano de obra que igual sobrevivía o igual no sobrevivía y que te ayudaba a mantenerte como adulto y que luego seguiría el proceso. O sea, no había, probablemente no había ninguna conciencia de desear tener una vivencia afectiva. La supervivencia afectiva es lo que hay. O sea, igual lo que estás diciendo es que en la época, por ejemplo, del 1500, por ejemplo, 1400, sí, la gente no tenía ese anhelo de felicidad, como podemos decir ahora, de esa plenitud constante, casi como un estado maníaco permanente que nos quieren vender. Directamente se conformaban con llegar a un poco de paz. Es decir, la supervivencia era todo, por varios motivos. Primero, la esperanza de vida era muy corta. Esto es muy importante de entender, porque cuando Séneca habla de la brevedad de la vida, digo, claro, es que, pero ¿cuál era la esperanza de vida en Roma? Quiero decir, hasta hace 4 días, ¿cuál era la esperanza de vida? Eran muy pocos años. No te da tiempo a pensar, es que yo no quiero sobrevivir, como me dicen muchos pacientes, que quiero vivir, que estoy harto de mi cerebro y sus paradigmas de supervivencia afectiva. Pero eso es trabajo para el consciente. Pero para que sea trabajo para el consciente y se pueda llevar a cabo, hace falta tiempo. Hacen falta condiciones en el contexto, en el entorno, y hace falta tiempo. ¿Qué voy a hacer? 50. Bueno, ¿esto qué? ¿De cuándo hablamos? ¿En Grecia? ¿Cuánta gente había viva con 50 años? ¿Cuántos habían llegado a los 50? Si no se habían muerto de una epidemia, de una peste, de una enfermedad, de no sé qué, en una guerra, en cualquier cosa, ¿no? Quiero decir, la esperanza de vida no era la que tenemos ahora. Ahora tenemos una esperanza mucho mayor y probablemente el sufrimiento relativo que tenemos ahora es relativo al desear, y estamos en nuestro perfecto derecho, tener vivencia afectiva. O sea, no conformarnos con sobrevivir, que es lo que nuestro cerebro nos ofrece, sino que queremos tener vivencia afectiva. No queremos estar desconectados de nuestro cuerpo porque vemos que nos agota. No queremos estar desconectados de nuestra individualidad porque vemos que no somos nosotros mismos, que no estamos viviendo nuestra propia vida, y hay tiempo para pensar en eso. Y ahora mismo, probablemente, lo que está pasando es que hay mucha gente que quiere salir de esos esquemas, y están en su perfecto derecho, no me jodan, de ir a la vivencia afectiva. Oiga, mira, yo es que quiero vivir un poco más descansado, un poco más conectado conmigo mismo, quiero tener una sensación mayor de que estoy viviendo mi propia vida, y esto está sucediendo ahora, ¿por qué? Porque estamos en un sistema sociopolítico, es el estado de bienestar, que permite estas preguntas que me has hecho. Es decir, ahora nos lo podemos preguntar y lo podemos desear y lo podemos esperar. Como no sabemos muy bien cómo llevar a la gente ahí, en mi opinión hay mucho sufrimiento. Quiero decir... Sí, pero porque no se sabe muy bien cómo llevar del sufrimiento. No. En primer lugar, habría que conseguir desactivar el sufrimiento sin que el organismo sienta que está quedándose al descubierto. Y luego llegar a un punto en el que la calma, que yo creo que es la gente tiene una idealización de la felicidad como si fuera una euforia constante. Yo creo que la felicidad es vivir sin ansiedad ni depresión.
desde mi punto de vista. Pero Claro. yo creo que, y luego hablaremos más adelante, si te apetece, de ciertos, por decirlo de alguna manera, miembros de la comunidad de librerías, de charlas, de historias que intentan dar atajos hacia esta vivencia afectiva que nos da supuestamente una humanidad mayor que simplemente el hecho de sobrevivir. Pero claro, estas personas tienen mayor conexión con esa vivencia, realmente saben activar la felicidad de la gente. Esto es una pregunta que no te la hago ahora, te la haré después, ¿vale? Ahora me gustaría preguntarte otra cosa. Y es que si el dolor físico nos avisa de que algo va mal y que requiere nuestra atención, ¿ocurre algo parecido con el sufrimiento emocional? ¿O el sufrimiento emocional puede aparecer si no va mal nada? Porque nos podemos agobiar con cosas que no han pasado. El dolor duele, salvo en el hecho de que te hayan amputado algo, el dolor fantasma está ahí, pero si te estás quemando, te quema. No. El sufrimiento emocional es sufrimiento siempre y es importante siempre. Yo creo que con esto tenemos que tener mucho cuidado. Mira, va todo conectado con lo que te estaba diciendo antes. La gente, mi percepción, bueno, esto es un análisis tremendamente complejo porque, claro, hay que analizar toda la estructura y todo el contexto, pero bueno, vamos a intentar ir por un sitio. Ya, como tendremos más tiempo de hablar, ya iremos por más sitios, pero cuando surge esta necesidad en la población, que ven que quieren ir a la vivencia afectiva, pero no consiguen salir de ahí, claro, surge la divulgación. Pero cuidado, Aristóteles tenía dos tipos de libros, exotéricos y esotéricos. Los esotéricos eran para gente avanzada, los exotéricos eran, bueno, pues para los demás, ¿no? Para intentar llegar a un poquitín más de gente, ¿no? Claro, en una época en la que cuánta gente sabía leer. Claro. Ya. Sí. ¿Cuánta gente sabía leer? ¿Qué entendían por exotérico, no? Claro, eso es interesante. Sin embargo, también decía Aristóteles que el ser humano, su finalidad es la felicidad. Pero lo que yo creo que quería decir Aristóteles es que la felicidad es trabajo para el consciente. El no consciente está en la supervivencia y siempre va a estar ahí. No tiene interés en nada más. Busca la agresión, intenta localizarla, intenta aguantar, busca el afecto desesperadamente porque lo necesita, pero ya. Y decía Aristóteles que la felicidad proviene de 3 sitios. El reconocimiento de los demás, los placeres, la bebida, la comida, el sexo, las conversaciones, la lectura, lo que quieras, los placeres. Y luego decía que la fuente más importante de felicidad provenía de la sabiduría, que es un fruto que uno puede recoger alrededor de los 60 años, 65, si ha intentado, ¿no? Estar ahí, profundizar en las cosas, ¿no? Claro, hoy en día todo esto se nos quiere comprimir, que lo puedes hacer ya y es ya. Y con 20 años y con un libro que te abra, o sea, a mí la sensación que me da es que con un libro, con unas clases, de repente tu mente va a hacer croc, se va a doblegar sobre sí misma y vas a empezar a dejar de tener ansiedad, a ver el mundo de una manera distinta, y creo que esto es demasiado simple. No digo que sea un fraude, pero es simplificar las cosas. Yo sí lo digo. Sí, tú lo dices. Yo sí lo digo. Yo digo que es un fraude y lo digo en mi programa Cuadernos de Ilógica todos los días. Entonces, o sea, yo entiendo que dices, bueno, ¿un fraude o estafa? Sí, en mi opinión es un fraude o estafa. Porque vamos a ver, yo hay una cosa de la que hablo que es la conexión con lo no consciente. Es decir, entender cómo se ha conformado nuestra personalidad. Cuando uno entiende cómo se ha conformado nuestra personalidad, lo que es el desarrollo, lo que es el neocórtex, lo que es que un cerebro se conforme, y decir, no, tú esto lo cambias cuando te dé la gana. A ver, esto es como decir que yo puedo tener ahora pelo, ser más bajito, tener un mejor corazón y únicamente con mi deseo. Esto no puede ser. El cerebro, la personalidad está conformada. Hay cosas que podemos cambiar en nuestra personalidad, pocas, muy pocas cosas. Yo le llamo limar asperezas de carácter. Hay muy poquito. Lo que pasa es que el trabajo en lo que yo me centro en muchas ocasiones es en limar esas pequeñas asperezas de carácter que son significativas para el paciente, pero para eso
que es una de las cosas que yo me quejo de la divulgación, no se puede hablar a la gente en Sí, general. pero que no se puede Hay que convertir a individualizar. un introvertido, no puede pasar a ser un extrovertido. Pero un introvertido no es una cebolla. Un introvertido es un señor que se llama Pepe Álvarez de no sé cuál, que tiene una historia que arranca en el minuto 0, terminará en el minuto 100 y tenemos que conocer esa historia antes de aconsejarle absolutamente nada. Esto es con lo que yo me revelo. Quiero decir, yo doy consejos a mis pacientes, pero antes de aconsejarles, como hemos hablado antes, me escucho su historia, su contexto pasado. Oye, que me lleva 2 o 3 horas, que no me lleva 2 o 3 años o 4 horas. Su contexto circunstancial pasado, su historia. Quiero decir, un introvertido, decimos un introvertido es un señor que se llama o tiene un trastorno límite, me da igual. Es una persona que se llama que tiene una impresión diagnóstica. Tiene su historia, claro. Que se acerque, que tiene su historia personal diferente de cualquier otra persona que tenga una impresión diagnóstica de trastorno límite o cualquier cosa de estas. Luego tiene un contexto circunstancial presente. O sea, ahora mismo en su vida están sucediendo y están pasando cosas. Y con toda esa información, te pones en su lugar y le das... Y actúas. Y le das en el sitio exacto, pero darle en el sitio exacto suele significar que para trabajar este pequeño aspecto, que es del que tú te vas a beneficiar por este motivo, vamos a necesitar 9 meses. Entonces, que aparezca alguien que no ha escuchado al paciente, que no sabe quién es el paciente, que no ha diagnosticado al paciente, que no ha evaluado al paciente, que no le hace una hipótesis explicativa y le diga que tiene el remedio para su ansiedad, eso es un fraude. Es como Zara, que vende la ropa a tallas. Es una estafa. Es una psicología prêt-à-porter, prácticamente preparada para llevar. Supuestamente, la psicología nunca debería haber salido de la sastrería, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene que ser personalizada. Claro, tú no puedes dar consejos a... Es decir, habré tratado, yo no lo sé, pero es que eso nunca lo he calculado, pero yo qué sé. Mucha gente. Varios miles. Bien, entonces, para mí son todos diferentes. Ahora bien, ¿que haya algunos nexos comunes? Sí, vale, ¿y qué? ¿Y con eso qué? Esto es hacer el rappel y esto, a mi juicio, es iatrogénico. Una cosa es que se divulgue como divulgas tú en tu programa. ¿Puedes comentar que es iatrogénico para los oyentes que igual no conozcan la palabra? Sí. Es decir, yo puedo hacer un tratamiento y el tratamiento, digamos, que no está funcionando. Pero también puedo hacer un tratamiento que está culpabilizando al paciente, frustrando al paciente, y entonces el paciente no solamente no mejora, sino que el paciente está empeorando. Es decir, mis recomendaciones están empeorando su estado. Consecuentemente, el siguiente profesional que le tenga que tratar, tiene que tratar el problema que tenía más los destrozos que le ha hecho el iatrogenizador que le haya iatrogenizado. Da para trabalenguas. No, oye, pero claro, Pablo, esto es el puñetero día a día. No, pero esto es así. Hace muchos años que me pongo delante de un paciente y ahora ya actualmente me tengo que preguntar ¿cuánta basura divulgativa ha consumido? Porque tengo que explicarle que no tiene la culpa de ser como es, que no va a cambiar de manera de personalidad porque le dé la gana. Le tengo que explicar por qué. Le tengo que desmontar toda esa iatrogenia para que alguien disfrute de ganar dinero haciendo el bobo por ahí. Y luego tengo que hacer el trabajo. ¿Y en cuántas veces te encuentras gente que llevan 10 años haciendo terapias extrañísimas, que yo algunas ni conozco, pero ¿qué es eso? Y resulta que en 2 o 3 meses están en línea. Claro, haciendo un trabajo serio, de sastrería, como has explicado. Que es que, vamos a ver, el trabajo clínico no puede ser otra cosa que un trabajo de sastrería. Es decir... No, es personal, es íntimo. Es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta de que están las redes reventadas de personas? Bueno, en Francia, ya te informo, que los influencers, como se les ocurra, dar prescripciones terapéuticas, claro, tú no puedes dar, es decir, pero ¿quién es perdona, pero me pongo de mala hostia. ¿Quién es un bobo a las 3 que como no sabe qué hacer o se aburre? Y un psicólogo, cuidado, aún peor, un psicólogo aún peor, que se planta a divulgar
y le dice a la gente lo que tiene que hacer con su ansiedad y con su depresión si no les conoce de nada. Bueno, pues en Francia ha salido una ley para los influencers, que todavía la tengo que estudiar más detalladamente. Tienen prohibido dar prescripciones terapéuticas, pero es que esto es una jungla. No, es una jungla. Pero en España eso está muy lejos, yo creo, de llegar, ¿eh? En España, aquí es lo que te dé la gana. Mis pacientes, si yo te tengo que decir, el tío más popular es un conferenciante, que no recuerdo el nombre, bueno, ya un conferenciante de motivación de estos que dicen... Igual si miran en tu canal encuentran cosas, sin más, pero que lo miren. Sí, si entran en mi canal seguramente que encuentren nombres. Pero este es un señor que dice que lo mejor es estar bien de ánimo, porque si estás bien de ánimo, ¿qué ánimo estás? ¿Tomaste ayer unas cervezas de más? Pues no tengas resaca, porque si no tienes resaca, todos sabemos que estás mejor. Y este tío es de lo más popular que consume la gente. Y te voy a decir una cosa. Iatrogénico, voy a ir más allá. Tú que eres profesional, a ver qué opinas. Si a un paciente con una reacción depresiva moderada ya, ¿vale? Es decir, que ya hay una sintomatología fuerte. Sí. Escucha este tipo de mensajes, ¿qué le pasa? Que esa iatrogenización lo va a llevar a una depresión grave. Y en la depresión grave, ¿qué puede pasar? Suicidio. Puede haber Encamamiento, atrofia de la vida. Es un asesinato divulgativo por dejación de las instituciones que están permitiendo que haya gente soltando mensajes para personas con trastornos de ansiedad que lo pasan fatal, con trastornos depresivos que lo pasan fatal. No se hace nada, porque ¿qué consume la gente cuando se encuentra mal? Tú estás desesperado. ¿Dónde vas primero? ¿Sabes lo que pasa un poco? Yo creo que la gente cuando va, por ejemplo, a la librería y todas estas historias, no van a comprar libros clínicos. O sea, yo creo que hay dos divisiones bastante grandes entre los libros que están orientados a terapeutas y luego tenemos, o sea, hay como un cisma muy grande entre los libros orientados a terapeutas y los libros orientados a autoayuda, pacientes y tal. Y creo que no hay un nivel medio de libros de buena divulgación. Bueno, yo creo que sí que hay algunos. No voy a decir nombres, pero creo que sí que hay gente que publica buenos temas. Pero te diría que, por ejemplo, hace poco fui a una librería cerca de donde vivo y vi esa división entre libros de orientación terapéutica para profesionales y luego un nivel de mezcla de casi el voluntarismo, lo de desea que eres feliz y serás feliz y cosas así que te comerás una perdiz. Pero bueno. No, miren, recuerden, mira, esto es muy importante. Si uno analiza bien las historias personales de los pacientes durante años y años, uno lo que entiende es que las personas en esta vida, ¿sabes lo que hacemos? Hacemos lo que podemos. Porque es para cuando nos queremos dar cuenta, nuestra personalidad está completamente conformada y a partir de ahí vamos haciendo lo que podemos. Réstense culpa. Es decir, el libre albedrío es un montaje. Es que luego aguantas pensando que lo estás haciendo de puta pena hasta que te mueres, yo creo. Y no queda más. Claro, y para cuando te das cuenta de alguna cosita, a veces te plantas en los 40 y tal. Quiero decir que esto es complejo, ¿vale? Y además no hay demostrado, con esto podemos terminar, esto sí que no hay demostrado que tenga ningún libro de autoayuda que tenga ninguna eficacia clínica. Eso sí que no está demostrado. O sea, no hay ningún estudio que avale que cojo a 100 personas, o 200, o 1000, con un trastorno depresivo, le doy un libro, no mejora ni una. ¿Eso es estudiado? No sabía yo esta cosa. Ni una. Es interesante. Pero ¿se ha intentado? ¿Se ha hecho? O sea, ¿eres conocedor de estudios le dan el libro de no sé qué, de quien sea, a 100 personas versus terapia cognitivo-conductual? Sí, pero que no hace falta hacerlo. Porque, ¿sabes por qué no se hace? Porque serían resultados por debajo del placebo. O sea, sería más eficaz que un clínico te dé una pastilla de azúcar. Entonces, nocebo total incluso. O sea, sería lo peor. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que no todo es psicopatología, ¿no? Y para terminar, yo creo que a la gente hay que explicarle, una cosa es la supervivencia afectiva y otra cosa es cuando la supervivencia afectiva llega al límite, que es donde está la psicopatología, que es lo que tenemos que tratar únicamente los psicopatólogos, que somos las personas acreditadas para ayudar a la gente. Lo demás son estilos de vida. Lo demás dices, bueno, yo te ayudo con tu sufrimiento si no tienes psicopatología. Bueno, pues oye, vete a la iglesia, por el párroco puede hacerlo muy bien, o vete a la iglesia budista. Sí, es que realmente si una persona se decide vender todas sus propiedades, irse con una furgoneta,
¿quién le puede reprochar nada? Nada. Es que realmente cada uno vive su vida. Pero bueno, José Luis, tenemos que dejarlo por hoy y mañana, domingo, nuestros oyentes van a tener a disponibilidad en el canal la segunda parte de esta entrevista en la que vamos a abordar temas relacionados con el sufrimiento humano, como qué límites podemos llegar, realmente aguantar, si la falta de sentido u orientación de la existencia puede ser un elemento de dolor emocional, cómo se modulan según la cultura, un poquito a trazos, pero... Y creo que estos temas pueden ser muy interesantes. Hablaremos también de ese intrusismo profesional de ciertos influencers o tal. Pero bueno, creo que está siendo una entrevista muy interesante. Creo que mañana para nuestros oyentes va a quedar una sobremesa, una segunda parte muy buena. Y gracias por hoy, José Luis. Sí, nos vemos Muy bien, mañana sí. y continuamos. Eso es. Así que hasta mañana. Un abrazo, Pablo. Hasta mañana. Hasta aquí entonces el programa de hoy. Para todos aquellos que queráis mandar cualquier mensaje o pregunta al programa, como siempre al final de cada episodio, os comunico el mail del programa, que es lamentesysusticatrices@gmail.com. Mañana continuamos, mañana domingo, con la siguiente parte de la entrevista. Así que hasta mañana.